¿De qué sirve luchar durante años por un sueño, si al final nadie parece dispuesto a darte una oportunidad? Esa era la pregunta que no dejaba de dar vueltas en mi cabeza, mientras miraba el teléfono esperando una llamada que nunca llegaba. Mi madre, al verme tan desanimada, dejó a un lado lo que estaba haciendo, y me dijo con una tranquilidad que solo ella tenía: no te preocupes, hija, seguramente te llamarán. Yo la miré y respondí con un nudo en la garganta: ay mamá, a veces me pongo a pensar que todo fue una pérdida de tiempo, porque ya ves todo el esfuerzo que hicimos para que yo pudiera terminar la carrera, y mira mamá, no hay trabajo por ningún lado. Ella negó despacio con la cabeza y me dijo: no digas eso, hija, ya verás que la recompensa de tu esfuerzo llegará pronto. Solo ten paciencia, además no nos hace falta nada, no tenemos lujos, pero tenemos lo necesario, hija, ya ves, siempre hay pan en la mesa, y tenemos también un techo donde refugiarnos del sol, de la lluvia y del frío de la noche. Sus palabras lograron hacerme sonreír por un instante, aunque en secreto seguía sintiendo que estaba fallándole. Suspiré profundamente y le dije: ay mamá, ojalá y tú seas eterna, porque no sé ni qué haría sin ti. Mi mayor anhelo es darte todo lo que mereces, porque tú eres quien se ha esforzado más que yo. Porque aunque yo tuviera el deseo de estudiar, si no fuera porque tú trabajabas más cada día, tampoco hubiera sido posible. Mi madre respondió con una sonrisa llena de ternura: ay hija, la mejor recompensa para mí es verte sonreír. Así es que ven, ya no pienses más en eso. Vamos a almorzar, que te preparé una sopita de albóndigas. Mientras caminábamos hacia la cocina, observé sus manos. Eran unas manos cansadas, ásperas por tantos años de trabajo, pero nunca las había visto rendirse. En ese momento comprendí que mi verdadera deuda no era con la universidad, ni con quienes nunca respondieron mis solicitudes de empleo. Mi deuda era con aquella mujer que había sacrificado su juventud para que yo tuviera un futuro mejor. Pero nunca imaginé lo que pasaría después, así es que no te despegues, porque cuando pensé que todo iría bien, apareció un obstáculo que no me esperaba. En eso mi teléfono sonó, y al ver la pantalla, noté que era un número desconocido. Mi madre y yo nos miramos por un instante. Ella abrió los ojos con ilusión, y haciéndome señas con la mano, me dijo en voz baja: contesta, hija. Yo sentí que el corazón me latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Tragué saliva, respondí la llamada y dije: hola, ¿quién habla? Del otro lado de la línea una voz muy amable respondió: muy buenas tardes, le habla el licenciado tal, de la compañía tal. Hemos revisado cuidadosamente su hoja de vida, y creemos que usted es apta para ocupar el puesto que tenemos vacante. Nos gustaría que se presentara, si fuera posible hoy mismo, pero si no, la esperamos mañana a primera hora. Por un instante me quedé completamente muda, sentía una mezcla de emoción, nervios y alivio. Era como si todos aquellos meses de incertidumbre hubieran desaparecido. No encontraba las palabras para responder, hasta que el hombre volvió a preguntar: ¿señorita sigue allí? Entonces reaccioné y casi con la voz entrecortada, respondí: sí señor, claro que sí. Con mucho gusto me presentaré. Apenas terminé de hablar, colgué el teléfono y me quedé mirando a mi madre sin poder creer lo que acababa de pasar. Mamá, creo que la sopita va a tener que esperar, le dije mientras una enorme sonrisa se dibujaba en mi rostro. Prefiero ir de una vez y asegurar el trabajo antes de que alguien más llegue. Mi madre soltó una pequeña risa, se acercó a mí y puso su mano sobre mi hombro, y me respondió: ay hija, si ya te llamaron es porque ese puesto prácticamente ya es tuyo. Pero si eso te da tranquilidad, ve ahora mismo. Yo aquí te esperaré para celebrar cuando regreses. Escuchar aquellas palabras me llenó de una confianza que hacía mucho tiempo no sentía. Corrí a mi cuarto para cambiarme de ropa, pero mientras buscaba mi mejor blusa no dejaba de pensar que todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Después de tantas puertas cerradas, aquella llamada parecía un verdadero milagro. 3 meses habían pasado desde que comencé a trabajar en la empresa, pero al parecer ese tiempo no era suficiente para que mi jefe inmediato estuviera conforme con mi desempeño. Siempre encontraba un error, una observación o alguna deficiencia en todo lo que hacía. Por más esfuerzo que ponía, nunca recibía una palabra de reconocimiento. A veces llegaba a pensar que hiciera lo que hiciera, jamás lograría convencerlo de que era capaz de desempeñar bien mi trabajo.
Durante la hora del almuerzo, una de mis compañeras notó que estaba desanimada, y me dijo, no te desanimes. Yo lo conozco desde hace años, y sé que en el fondo es un buen hombre. Yo solté una pequeña risa y respondí, pero muy en el fondo, amiga, porque ese hombre que tú dices debe estar hasta lo más profundo del mar, porque yo no veo que se alegre con nada de lo que hago. Ella también sonrió, y con curiosidad, me preguntó, ¿y qué crees tú que es lo que realmente le molesta? Yo bajé un poco la voz antes de responder, pues amiga, lo que pasa es que he notado que algunos números no coinciden en los registros de la empresa. Ya se lo comenté un par de veces, y desde entonces, siento que está más serio conmigo. No sé si será por eso, pero su actitud cambió aún más después de que le mencioné esas irregularidades. Mi compañera levantó una ceja, y entre risas, dijo, ¿no será más bien que tú le caes bien? Yo no pude evitar reírme, y contesté, ay cállate tú, si eso fuera cierto, su comportamiento sería completamente distinto. Ella soltó una carcajada y respondió, no creas, hay personas que son tan complicadas, que hasta para enamorarse parecen estar peleando con el mundo. Las dos terminamos riéndonos de aquella ocurrencia, y dejamos la conversación hasta allí. Sin embargo, mientras regresaba a mi escritorio, no podía quitarme de la cabeza aquellas extrañas diferencias que había encontrado en los registros de la empresa. Algo me decía que detrás de esos números había un secreto mucho más grande de lo que imaginaba, y sin saberlo, esa sospecha estaba a punto de cambiar por completo mi vida, y también la de mi exigente jefe. Estaba acomodando mi lonchera, cuando vi que mi jefe apareció en la puerta del comedor de la empresa. Sin decir una sola palabra, me hizo una seña con la mano para que lo acompañara a su oficina. Sentí un ligero nerviosismo, porque su expresión era mucho más seria de lo habitual. Dejé todo sobre la mesa, y caminé detrás de él preguntándome qué habría pasado. Al entrar a la oficina, noté que había 3 señores elegantemente vestidos. En cuanto crucé la puerta, todos me saludaron con mucha amabilidad. Uno de ellos se puso de pie, me estrechó la mano y dijo, soy el señor tal, dueño de esta empresa. Me hubiera gustado conocerla en otras circunstancias, pero ni modo, así son las cosas. Yo no entendía a qué se refería, y apenas tuve tiempo de responder el saludo, cuando colocó varios documentos sobre el escritorio y los empujó hacia mí. Comencé a revisarlos y sentí que el mundo se me venía encima. En aquellos papeles aparecía mi nombre como la persona que había cometido esos errores de cálculo. Levanté la mirada completamente sorprendida, y dije, pero yo no tengo nada que ver con esto. Hace más de un mes le entregué un informe a mi jefe donde señalaba esos descuidos. Él no me dejará mentir, le advertí que había movimientos extraños en las cuentas, pero nunca hizo nada al respecto. Mi jefe se levantó de inmediato y respondió con firmeza, claro que hice caso. Precisamente gracias a ese informe descubrimos que la responsable es usted. ¿O qué me dice de este número de cuenta que aparece registrado a su nombre? Yo respiré profundamente para no perder la calma, y respondí, lo único que digo es que aquí debe hacerse una investigación completa. Si revisan cada movimiento, la verdad saldrá a la luz, y quedará demostrado que yo no tengo nada que ver. El dueño de la empresa guardó silencio durante unos segundos. Después me miró con un gesto serio y dijo, señorita, por el momento es mejor que dejemos las cosas así. Puede retirarse, desde este instante queda despedida. Aquellas palabras fueron como hielo directo al corazón. Sentí que todos mis esfuerzos, mis desvelos y la ilusión con la que había conseguido aquel empleo se desmoronaban en cuestión de segundos. Salí de la empresa con la cabeza agachada, y durante todo el camino traté de contener las lágrimas, porque lo único que me preocupaba era que mi madre no sufriera al verme derrotada otra vez. Cuando llegué a casa, ella me recibió con una sonrisa y enseguida preguntó por qué había regresado tan temprano. Haciendo un enorme esfuerzo por aparentar tranquilidad, le respondí, mamá, por cuestiones de inventario nos dieron 20 días libres. Ella sonrió con alivio, y dijo que aprovecharía para descansar conmigo. Yo asentí, aunque por dentro ya estaba haciendo planes para encontrar otro empleo antes de que terminara ese supuesto descanso. Sin embargo, apenas habían pasado 5 días cuando mi teléfono volvió a sonar. Al ver la pantalla, reconocí el número de la empresa. Contesté con el corazón acelerado y escuché la voz del dueño. Señorita, necesito que se presente en mi oficina,
quiero hablar personalmente con usted. No sabía qué pensar. Durante todo el camino imaginé 1000 escenarios distintos, pero ninguno se parecía a lo que estaba a punto de ocurrir. En cuanto entré a su despacho, el señor se levantó de su silla, y con un tono muy diferente al de la última vez, me dijo: antes que nada, quiero ofrecerle una disculpa por lo que sucedió. Desde el principio supe que usted había hecho correctamente su trabajo. Sin embargo, era necesario que el verdadero responsable creyera que no había sido descubierto. Mientras todos pensaban que usted era la culpable, nosotros seguimos cuidadosamente cada movimiento de las cuentas, y finalmente logramos identificar al verdadero responsable. Gracias a su informe pudimos desenmascararlo. Yo permanecía en silencio, sin poder creer lo que estaba escuchando. Entonces él continuó: como reconocimiento por su honestidad, su profesionalismo y el valor que tuvo para mostrar las irregularidades, quiero ofrecerle el puesto que ocupaba su exjefe. Además, recibirá todos los beneficios y responsabilidades correspondientes al cargo. Por un momento sentí que las lágrimas querían escapar de mis ojos. Después de tantos días de angustia, aquella noticia era mucho más de lo que alguna vez imaginé. Respiré hondo, sonreí y con la voz quebrada por la emoción, respondí: claro que acepto. A veces la vida permite que atravesemos momentos de injusticia, no para destruirnos, sino para revelar nuestro verdadero valor. La honestidad, la paciencia y el esfuerzo pueden tardar en dar frutos, pero cuando lo hacen, ninguna mentira puede ocultarlos para siempre. Nunca te rindas por un rechazo o una situación injusta, porque quien obra con integridad tarde o temprano verá cómo la verdad abre las puertas que parecían cerradas. Y sobre todo, nunca hagas lo que no quieres que te hagan. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.